En los últimos 20 años, nuestro Señor y la Santísima Virgen están entregando mensajes a una señora romana llamada Valeria Coponi, quien fue alentada a divulgarlos por el famoso exorcista Gabriele Amor. Estos mensajes son especialmente relevantes para los tiempos de tribulación que está viviendo todo el planeta, y además se distinguen de muchos otros mensajes que han aparecido últimamente porque no son sensacionalistas. En este video te voy a contar qué es lo que están diciendo Jesús y María en estos momentos a Valeria Coponi para que lo difunda a toda la humanidad. Valeria Coponi es una romana que comenzó a recibir locuciones de la Santísima Virgen y de Jesucristo en el año 2001. Esto comenzó cuando estaba en Lourdes para acompañar a su esposo militar en una peregrinación. Allí escuchó una voz que identificó como su ángel de la guarda diciéndole que se levantara. Luego se le presentó Nuestra Señora, quien le dijo: «Tú harás mi cenáculo», un término que solo entendió unos años después cuando su sacerdote lo usó en el contexto del grupo de oración que había iniciado en su ciudad natal, Roma, Italia. Estas reuniones, durante las cuales Valeria entrega los mensajes que recibe, se llevaron a cabo primero 2 veces al mes los miércoles y luego semanalmente a pedido de Jesús. Ella además afirma haber visto a Jesús en la iglesia de San Ignacio, y alrededor de los cenáculos e incluso a ella misma se le produjeron curaciones sobrenaturales. Ella se considera una herramienta de Jesús para nuestro tiempo, y también se considera indigna de él, y aceptó la misión con gran temor y responsabilidad y entregada a su divina voluntad según lo que expresa. Los mensajes los recibe vía locuciones, o sea, palabras internas que vienen no de la mente en forma de pensamientos, sino del corazón, como si una voz le hablara desde adentro. Es lo mismo que sucedió con el padre Gobi. Cuando empieza a escribir, digamos bajo dictado, no es consciente del significado de todo. Solo al final, cuando vuelve a leer, comprende el significado de la totalidad de las palabras dictadas más o menos rápidamente, pero a veces hay un lenguaje teológico que no lo entiende. Lo que más le asombró, dice, que fue esta escritura limpia sin tachaduras ni correcciones, más perfecta y más exacta que un dictado ordinario, sin ningún esfuerzo de su parte. Todo sale bien. A menudo Jesús le repite que lo que le hace escribir no es de propiedad de ella, sino que debe compartir esa palabra con todos los hermanos, especialmente con aquellos que más necesitan de su amor. De modo que a los que lean estos mensajes, ella les sugiere que abran humildemente sus corazones a Jesús, porque Él se ocupará del resto. Por lo tanto, quien lee el mensaje debe sentirlo suyo, en el sentido de que Jesús en este preciso momento le habla personalmente a quien lo está leyendo. Los mensajes que recibe los miércoles están en su sitio web, y el link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Están en italiano y en inglés. Ella dice que fue el padre Gabriele Amor, el famoso exorcista romano, quien le animó a difundir los mensajes fuera del cenáculo de oración. La Iglesia no ha abierto opinión sobre estos mensajes, y como sucede en todas las apariciones, hay sacerdotes escépticos y otros que incluso participan de los cenáculos activamente. ¿Y qué dicen los mensajes que recibe Valeria Coponi? Hemos hecho una selección de los principales conceptos de los mensajes en el último año calendario, pero si puedes hacerlo, te recomiendo que vayas a leer los mensajes completos en su sitio. No hemos distinguido los mensajes de Nuestra Señora y de Jesucristo porque en realidad todos apuntan a lo mismo. Y como verás, son mensajes realistas que no ocultan los problemas, pero que dan gran consuelo y alegría. Nuestra Señora le dijo, por ejemplo: «Llegarán tiempos en los que ya no podrás acercarte a la Sagrada Comunión. Aliméntate del cuerpo y la sangre de Jesús, pues llegarán tiempos en los que ya no podrás acercarte a la Sagrada Comunión. Ustedes son un pueblo de gente desobediente.
No continúen comportándose de esta manera. Vendrán tiempos difíciles para aquellos hijos que no están preparados. Recen el Santo Rosario con más frecuencia y ofrézcanlo en primer lugar por la Iglesia. Todos sus miembros, desde el pontífice hasta el más joven de mis amados hijos. Ayuda a mis consagrados con la oración para que encuentren claramente el camino. Estoy con ustedes, de lo contrario el diablo asaltaría a mis hijos. Cada uno de ustedes debe orar al Padre para que su iglesia encuentre su camino perdido. Ofrece el Santo Rosario con amor y verás que muchas situaciones se aclaran. Jesús te ama, pero la serpiente antigua no suelta su presa. Intercedo por ustedes, especialmente por sus hermanos incrédulos, para que mi Hijo los convierta y los lleve al Padre. Sin conversión se perderán para siempre. Reza para que estas siniestras pruebas terminen pronto. Tu Padre te escucha. Todos se enfrentarán a pruebas más grandes que ustedes. Pero el que confíe en nuestros corazones saldrá victorioso sobre todos y sobre todo. Ayuda a tus hermanos más débiles a encomendarlos a Dios que todo lo ve. No vivas en la oscuridad de la desesperación, ya que el enemigo solo confía en esto para alejarte del gozo eterno. Ora para que el enemigo, ahora en sus últimas batallas, caiga a las profundidades del infierno con las manos vacías. Vive este período como una anticipación de las gracias esperadas para resolver cualquier tipo de maldición. Habla claro del infierno para que todos mediten y elijan la salvación. Tus preocupaciones no vienen de Dios. No pierdas más tiempo con noticias negativas que terminan envenenando tu vida. Dios es quien decide tu vida. En su obediencia estás a salvo. Las pruebas para ustedes en este momento son una advertencia de que algo cambiará para todos. Estos son días decisivos para ustedes. Piensen seriamente en una verdadera conversión. Satanás está en sus últimos intentos y los atormenta lo mejor que puede. Hijos míos, su tierra está invadida por espíritus malignos. Si no rezan y se entregan totalmente a nosotros, no podrán salir de esta prueba. He venido a consolarlos, mis queridos hijos. Nunca antes habéis estado todos en la mayor desesperación. Manténganse serenos, ya que los cercanos a nosotros están a salvo de cualquier calamidad. Sigan y respeten las leyes de Dios si quieren vivir en la paz de corazón. Recuerda que la obediencia a mi Padre y al tuyo te llevará a la tierra prometida. Queridos hijos, si os hablo con tanto amor, es porque como madre quiero salvaros a todos de los dolores del infierno. Nadie quede excluido. Ora y haz que la gente ore, ya que tendrán que superar obstáculos a nivel espiritual cada vez más a menudo. No temas, avanza con la certeza de que en su palabra vencerás a todo lo humano. Los tiempos se acaban y te lo ruego, arrepiéntete, el infierno existe. El dinero, les digo a todos los ricos, ya no les servirá. La fama, le digo a los que se creen más bellos y mejores que los demás, ya no les servirá. Y ustedes científicos, ¿qué han descubierto si no conocen a su Creador? Háganse santos, ofrezcan sus sufrimientos, abran sus corazones, no tengan miedo, con nosotros están a salvo, no se perderán en los meandros del mundo. Solo aquellos que no quieran escuchar nuestro llamado perderán la vida para siempre. No temas, reza para que estos tiempos difíciles pasen lo antes posible y recuperarás toda la alegría que te mereces. Ánimo, cree en mis palabras, ayuda a tus hermanos más débiles. Ora siempre para que el plan de mi Padre se realice en la oración. Consuela a los afligidos, levanta a los que han caído, aclara las mentes de los que me ignoran. Queridos hijos, los tiempos se acortan cada día, y la mayoría de mis hijos no se dan cuenta de que la segunda venida de mi Hijo entre ustedes se acerca cada vez más. Oren fervientemente para que incluso sus hermanos más alejados de Dios
se acerquen a aquel que cambiará muchas de sus situaciones. Hijos, sean fuertes, que el enemigo no les juegue una mala pasada. Él ahora mismo está en el centro de todas tus situaciones. Te está manipulando de una forma siniestra y la mayoría está obedeciendo a sus invitaciones. Por favor, ayuden a sus hermanos sordos a la palabra de Dios que arriesgan su vida con el pecado. Háblenles, digan que las alegrías no pueden venir del diablo, porque lo que él da es siempre contra la voluntad de Dios y por lo tanto no tiene amor. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre las locuciones que ha recibido esta vidente italiana llamada Valeria Coponi en el último año. La evangelización de América por parte de los católicos fue un plan de Dios para extender al mundo el triunfo del corazón de Cristo. Dios conoce el futuro y sabía la necesidad de extender el reino a todo el mundo y también que el maligno iba a hacer perder la fe en Europa, por lo cual necesitaba un reservorio para que la fe luego regresara a Europa. En este video hablaremos sobre cómo la colonización y evangelización de América por parte de España fue un plan de Dios para extender su reino, qué función cumplió Cristóbal Colón y cómo actuó y actúa el enemigo para desvirtuar este plan. Dios escogió el momento justo para que un almirante viajara y descubriera el continente americano. Pudo haber escogido cualquier otra época para que esto pasara, pero lo hizo cuando lo creyó necesario, de tal forma que en 1492 Cristóbal Colón encuentra un nuevo continente. Y por ese descubrimiento viene la evangelización del continente en el Dios verdadero. Pudo haber sucedido en otra época, pero España tal vez no hubiera podido corresponder como debía porque tenía el desafío de la reconquista. Y después tal vez hubiera perdido esa fuerza de traer de Europa lo mejor. Hablar del descubridor de América, Cristóbal Colón, es adentrarse en una vida cristiana. Dicen que era terciario franciscano o cordígero. De allí puede venir también esa devoción porque una de las carabelas se llamase Santa María de la Concepción, igual que una de las islas descubiertas. Detalle que cultivó al pasar antes del viaje a saludar a la Inmaculada de Castilleja de la Cuesta. Incluso el estandarte que tocó la tierra americana estaba amarrado con un cordón franciscano. No era un cristiano poco estudiado, al contrario, su pensamiento demuestra una formación bastante integral. El problema al estudiar su figura es hacer juicios actuales de etapas históricas que en ese momento no se entendían o comprendían así. Y por eso su figura ha empezado a desvalorizarse. Tal vez nunca se le dio el valor que debía haber tenido, pues solo un país lleva su nombre como homenaje, Colombia. Entonces el punto de este video es la experiencia de Cristóbal Colón como personaje histórico que por inspiración divina descubre América y luego se evangeliza el continente por la mayor potencia católica, lo que hoy nos permite descubrir el plan para lograr el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. Entre los apuntes de Colón se encuentra este escrito en el que medita cómo el descubrimiento del continente americano fue posible por la inspiración de Dios. Él escribe lo siguiente: el Señor abrió mi mente al hecho de que sería posible navegar de aquí a las Indias, y abrió mi voluntad y deseo de lograr el proyecto. Este era el fuego que ardía dentro de mí cuando vine a visitar a sus altezas. ¿Quién puede dudar que este fuego no era solo mío, sino también del Espíritu Santo que me animó con el resplandor de la maravillosa iluminación de sus sagradas escrituras? Cristóbal Colón se veía a sí mismo como un hombre al que el destino le había dado un don carismático de entender las escrituras, la navegación, los mapas, los vientos, las mareas, la astronomía. Su comprensión de su misión y de su empresa fue extraída de la Biblia y probada por la Biblia.
y además él sabía que estaba abriendo nuevas tierras ricas en oro y otros objetos de valor. Se creía una persona elegida para trabajar para el bien de toda la cristiandad en la apertura del resto del mundo al mensaje del Evangelio. Sabía que iba a ser malentendido y difamado, pero aceptó. Y lo mismo sucedió con la llamada colonización española globalmente. Porque así como Colón se ha malinterpretado, también surgieron cantidad de leyendas negras en contra de la colonización de las tierras americanas por los españoles. Pero a diferencia de las tierras conquistadas por los ingleses, América Latina se ve rica en tradiciones tanto católicas como de los indígenas. Esto debido a que no las eliminaron y exterminaron como sucedió en las regiones que no fueron evangelizadas por los españoles. Detrás de estas leyendas anticatólicas están los protestantes europeos que intentan lavar sus culpas, y luego los masones que representaban la naciente burguesía sudamericana. Llamativamente esos textos que acusan a los católicos se olvidan de mencionar la opresión y la esclavitud de los imperios aztecas e incas sobre otras naciones indígenas. Recordemos el infame opúsculo Las Venas Abiertas de América Latina, que no es más que un panfleto político sin rigor histórico y que tergiversa la historia. Pero sin embargo, es texto oficial de estudio de la historia latinoamericana en universidades canadienses y norteamericanas. Estos textos tergiversadores no hablan de la práctica masiva de sacrificios humanos de los aztecas e incas. Incluso los descendientes de los mayas estaban tan divididos que cooperaron con los españoles para conquistar a los otros pueblos indígenas. La Iglesia Católica siempre se preocupó por la difícil situación de los nativos americanos debido a su teología. Y además, la leyenda negra no menciona que no fue la Iglesia la que hizo la reconquista, sino la corona española. Muchos misioneros tuvieron conflicto con las autoridades en defensa de los derechos indígenas. Y también muchos fueron asesinados por los indígenas, por el simple hecho de hablar de Jesús, como fue el caso de Fray Domingo Vico y sus compañeros mártires. Por ello no se puede pensar que solo los indígenas fueron víctimas o solo los españoles lo fueron, porque eso sería caer en el juego de Fray Bartolomé de las Casas, que acusaba a todo español de ser malvado y a todo indígena de ser bueno. Y si bien su figura es muy popular, en su época los que le conocieron guardaron mayor cariño a Monseñor Francisco Marroquín, al que le llamaban padre y madre. Fray Bartolomé de las Casas debe su fama de hoy a la promoción realizada por los masones y los protestantes. Gran parte de esta leyenda negra fue creada por las potencias protestantes, Gran Bretaña y Holanda, en una suerte de guerra psicológica contra el catolicismo y la corona española en ultramar. En sus colonias americanas efectivamente hoy casi no existen indígenas porque fueron aniquilados, e inventaron la leyenda negra de la opresión de España para sacarse el sayo de encima. En realidad, la supuesta matanza de indios de parte de los españoles en el siglo XVI encubrió la matanza norteamericana. Con esto no estamos queriendo decir que la conquista española haya sido pacífica totalmente, sino que estamos revelando cómo surgieron esas leyendas negras. Mientras en Estados Unidos, por ejemplo, hoy menos del 1% de la población es considerada indígena, en América Latina entre el 8 y 9% son indígenas. E incluso en la zona andina y mexicana y muchos territorios brasileños, casi el 90% de la población desciende directamente de los antiguos habitantes indígenas o es fruto de la mezcla de indígenas y nuevos pobladores africanos, como por ejemplo el caso de Brasil. ¿Y por qué los católicos fueron relativamente buenos entre comillas con los indígenas y los protestantes fueron relativamente malos entre comillas con los indígenas? La diferencia se encuentra en las distintas teologías de ambas religiones. Los protestantes creían en la teología de la predestinación. Pensaban que los indígenas son subdesarrollados porque estaban predestinados a la condenación, mientras que los blancos eran desarrollados porque estaban elegidos por la gracia divina. Por esto en Norteamérica se popularizó arrancarle a los indígenas el cuero cabelludo, lo que no sucedió en Iberoamérica. En cambio, la teología católica
reconocía el alma de cada indígena como similar al alma de los blancos. La leyenda negra, creada por los protestantes europeos, fue tomada luego por la burguesía autóctona iberoamericana, que la usaron como argumento para buscar la separación de Europa. A la burguesía criolla le molestaba en realidad la defensa que la Iglesia Católica y la corona española hacían de los indígenas, impidiendo su explotación más completa. Y la historia nos cuenta que el movimiento independentista latinoamericano fue básicamente masón y opuesto a la Iglesia, con algunas excepciones. Todo esto es parte de una guerra espiritual, pero lamentablemente muchos católicos no lo comprenden así, porque han comprado el argumento protestante y masón de la leyenda negra católica y española. Además, los católicos debieran entender que América es necesaria para el triunfo del corazón de Jesús. En el momento de la independencia, Jesucristo ya había prometido reinar en España. Y además San Miguel Arcángel juraba su ayuda y defensa a quien implante con su ayuda el reinado de Cristo. Y no se puede pensar que Jesucristo se desdiga de su promesa. Por eso se debe entender que América es necesaria para inyectar a España la fe que ahora pierde por las ideologías que les enseñan. América ha tenido movimientos religiosos, pero sin embargo, aún permanece lo bastante fiel como para decirle a Europa que no se deje engañar por el maligno. San Miguel Arcángel dijo que existirán muchas dificultades para extender el reino de Jesús, pero que experimentarán su asistencia si se acogen a él. Esto lo reveló al beato Padre Bernardo de Hoyos en 1733. El triunfo del corazón de Cristo será grande cuando Él lo decida, pero ciertamente dejó todo previsto para que América fuese una pieza clave de esta operación. Y si bien desde España se iniciarán los cambios, América Latina participará también de los triunfos si hacen lo que San Miguel ha mandado. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la evangelización del continente americano. A finales del siglo XX murió en el monte Athos un monje griego que fue considerado el Nostradamus griego. Sus dones sobrenaturales y su don de profecía lo sitúan en el lugar más encumbrado de los monjes místicos del mundo ortodoxo de todos los tiempos. Y naturalmente es poco conocido en Occidente. En este video te quiero contar las profecías de Elder Paisios, las que fueron cumplidas y las que están por cumplirse sobre el nuevo orden mundial y la redistribución geográfica del mundo, incluyendo la llegada del anticristo y su reinado. Te quiero aclarar que este video no es para promocionar al monje Paisios ni sus profecías, sino que te queremos dar información para que puedas discernir. La fama de Elder Paisios es similar a la de Nostradamus en cuanto a su capacidad profética, así nomás. Este monje ortodoxo vivió su vida en el monte Athos, y es un santo canonizado por la Iglesia Ortodoxa griega. Murió hace poco, en el año 1994, y fue tal su fama que ya 11 años después de su muerte fue canonizado. Las profecías de Elder Paisios hablan de conspiraciones para gobernar el mundo y de una camarilla de 5 personas que gobiernan el mundo. Hablan sobre las guerras que vendrán y sobre el totalitarismo creciente en Europa y en Norteamérica. También sobre el mundo moderno globalizado en una marcha veloz hacia el libertinaje y la locura y sobre el juicio final. Elder Paisios vivió en el lugar donde por siglos han vivido y orado monjes ortodoxos del mundo, y es considerado como el asceta del monte Athos más grande del siglo XX. Durante su vida miles de personas viajaron para buscar su consejo y conocer sus profecías. Este humilde monje griego advirtió sobre los grandes cataclismos que nos esperan. Pero fue también un hombre de gran estatura espiritual que recibió habitualmente visitas de Jesucristo, la Santísima Virgen, ángeles y santos, y además recibió abundantes dones sobrenaturales. Su padre espiritual fue el Elder Simeón, en el monasterio de Fileteau, y allí recibió el nombre de Paisios,
y en 1966 entró al monasterio San Juan en teólogo que guió espiritualmente hasta su muerte en 1994. Allí residen las reliquias de este santo. Sanó a muchas personas de cánceres y a paralíticos. Tuvo el don de exorcizar demonios de la gente. También el don de la profecía sobre eventos del futuro de la historia. El don de la cardiognosis, o sea, conocer el corazón de las personas, lo que le permitía aconsejarlas con precisión. Y mostró el don del discernimiento de espíritus que le permitía conocer si algo venía de Dios o del diablo. Otro don le permitía conocer cuál era la voluntad de Dios en cada caso y si debía darla a conocer o no. También tuvo el don del amor, pudiendo mostrar su amor sin límites y un sacrificio absoluto por la demás gente. Por todo esto era visitado por cientos de personas diariamente en su humilde celda. Dos de las profecías de Elder Paisio se cumplieron. A finales de los años 1970, él predijo que la Rusia soviética colapsaría 70 años después de la revolución bolchevique de 1917, lo que efectivamente sucedió, porque el muro de Berlín cayó en 1989. También previó la invasión turca a Chipre 2 semanas antes de que ocurriera, en 1974. Y para el futuro, él ha predicho que la nación de Israel será destruida 70 años después de su renacimiento. Estos 70 años se cumplieron en el año 2018. Menciona como prolegómenos el ataque de Israel a sus vecinos con armas nucleares cuando vean que su fin se acerca. Y profetizó que luego de esto, 2/3 de los judíos se volverán cristianos. Además previó la destrucción de Turquía por parte de Rusia cuando ataque a Grecia, y que la OTAN se enfrentará a Rusia pero será destruida. Citó el comienzo del Armagedón cuando Turquía cierre la presa del río Éufrates y al poco tiempo cuando el templo de Salomón sea reconstruido. La destrucción de Turquía implicará su división en trozos. Una parte irá a Grecia, otra parte a Armenia y otra al Kurdistán. Sobre los tiempos modernos y la familia, Paisios considera que los aliados del demonio están destruyendo la fe, sacando una piedra tras otra de los cimientos de la familia. Culpa a los cristianos que no hacen nada para fortalecerla, porque eso envalentona aún más a los destructores. Por eso define a la generación de hoy como una generación de la indiferencia, considerando que no hay guerreros sino solo personas aptas para desfiles. Mientras la iglesia está en silencio, aparece la blasfemia y la impiedad en los medios de comunicación y la iglesia no excomulga a los blasfemos. Y todo esto en medio de una gran apatía que no genera testigos valientes de la fe. Paisios reclama que cada uno haga lo que esté a su alcance, pero que lo haga, y lo demás dejarlo a la voluntad de Dios. Cuando habla de la iglesia griega dice que nuestros antepasados se levantarán de sus tumbas si no resistimos. Los destructores son cada vez más insolentes porque no hay testigos de la fe. Y critica a los cristianos y a los metropolitas, o sea, los obispos ortodoxos, por callar para evitar conflicto con el gobierno. Y se pregunta, ¿entonces quién hablará? Elder Paisios piensa que el nuevo orden mundial se está construyendo a través del ecumenismo, con una religión hecha a medida de un gobierno mundial, y que este es el plan de los demonios. Dice que los sionistas ya están preparando a su Mesías que gobernará la tierra, pero será un falso Mesías. Este surgirá en un momento de discordia generalizada donde todos clamarán por un rey salvador. Y en ese momento los sionistas ofrecerán a este hombre quien dirá: yo soy el imán esperado, yo soy el quinto Buda, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías judío. Pero en realidad será el anticristo, porque en su afán de gobernar la tierra los sionistas habrán hecho un pacto con Satanás y usarán el poder satánico para elevarlo. Cuando se destruya la mezquita de Omar en Jerusalén para restaurar el templo de Salomón, los judíos instaurarán ahí a su Mesías. Quienes sufrirán más en ese momento serán los cristianos, aunque la mayoría de ellos no entenderán que estamos sobre el final de los tiempos y que el sello del anticristo se está convirtiendo en una realidad. Y es por eso que la Escritura dice que incluso los elegidos serán engañados. La economía global será construida sobre la base del número 666, como dicen las Escrituras.
porque solo aquellos que reciban la marca podrán participar en la vida económica. Sostiene que todo esto está siendo manejado por la Unión Europea en Bruselas y que lo máximo que podemos sufrir será 3 años y medio difíciles. Piensa que no van a torturar a nadie, pero sin la marca simplemente será imposible que una persona viva. De modo que Paisios recomienda aprender a vivir una vida sencilla y moderada para atravesar estos años. Reclama que la gente se vuelva a la agricultura, plante su tierra y mantenga animales de algún tipo para alimentar a su familia. Afortunadamente por el bien de los elegidos los días se acelerarán y Dios además estará presente con su ayuda. Cuando esté en auge el anticristo aparecerá Cristo, que pisoteará al mal y dará una sacudida al sistema anticristiano. Presagia también una tercera guerra mundial entre rusos y europeos. Él considera una alianza entre los judíos y los europeos, con los judíos intentando gobernar Europa. Los rusos serán los responsables de tomar Turquía, que desaparecerá del mapa mundial, y vaticina que un tercio de los turcos se convertirán en cristianos. Otro tercio morirá en la guerra y otro tercio se irá a la Mesopotamia. El Medio Oriente, dice, será un gran teatro de guerra cuando los chinos crucen el Éufrates hacia Jerusalén con un ejército de 200 millones. Es ahí cuando se acerca la destrucción de la mezquita de Omar y los judíos comienzan a reconstruir el templo de Salomón e instauran al anticristo. Curiosamente no menciona a los musulmanes como una fuerza importante a tener en cuenta, pero deja sobrevolando que los musulmanes están siendo favorecidos por las élites gobernantes europeas. Y a su vez los musulmanes sunitas, liderados por Arabia Saudita, están acercándose a los judíos. De modo que podría haber en el horizonte una alianza entre Europa occidental, los musulmanes sunitas y los judíos. Mientras que el destino de los musulmanes chiitas, liderados por Irán, sería su desaparición, lo mismo que le sucederá a los turcos. La incógnita es el papel que tendría Estados Unidos y China, pero parecería que los chinos y rusos serían aliados. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre la vida y las profecías de Elder Paisios, que como te dije es considerado el Nostradamus ortodoxo griego. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles de las cosas que profetiza Elder Paisios crees que se van a cumplir y cuáles piensas que no? Desde hace un par de décadas, varios videntes católicos están informando que cuando la tribulación se agudice, Dios va a habilitar refugios para sus fieles seguidores. Uno de esos videntes es el padre Michel Rodriguez, superior de una congregación en Quebec, del que ya hemos hablado. Y por eso en este tema de los refugios vamos a seguir refiriéndonos a él, también en exclusiva para el público de habla hispana. En este video te voy a hablar sobre cómo serán los refugios, cuándo estarán activos y si tu hogar puede llegar a ser un refugio. El padre Michel dice que cuando Juan 23 oró por la iglesia, le pidió al Espíritu Santo que viniera a renovar a la humanidad. No solo estaba orando por la iglesia, porque la iglesia ya había recibido el Pentecostés desde el principio. Él pidió un Pentecostés para la humanidad. Espíritu Divino, renueva tus maravillas en esta nueva era como si fuera un nuevo Pentecostés. Junto con María, la Madre de Jesús, y guiados por Pedro, promueve el reinado del Divino Salvador, el reino del amor, verdad, unidad, justicia y de paz, dijo Juan 23. Y esto es lo que sucederá porque Jesús dará una respuesta a esta oración de Juan 23. ¿Y cómo sucederá? Habrá una iluminación en cada corazón. Todos se verán su propia alma como en un espejo. Primero tendremos lenguas de fuego como en Pentecostés y luego tendremos una experiencia extracorporal como lo que sucede cuando morimos. Y luego veremos cómo nuestros pecados ofendieron a la Santísima Trinidad y el dolor que han causado a otros. Y si le has causado dolor físico a alguien, sentirás ese dolor físico también. Es como un juicio previo
y sabrá cada alma a dónde iría si muere en ese momento. Si irían al infierno, arderán por sus pecados, se sentirán ardientes, sentirán el ataque del demonio. Y los que van al purgatorio verán y sentirán también el dolor en el purgatorio, que es diferente al dolor del infierno, porque el dolor en el purgatorio es un dolor de purificación. Y verán su purificación y verán su esperanza en el cielo. Y también aquellos que vayan al cielo estarán alegres, pero al mismo tiempo sentirán sus imperfecciones, en las que tienen que trabajar nuevamente para estar más unidos a Jesús. El padre Michel estaba describiendo la iluminación del alma o de la conciencia que se dará en el momento del gran aviso y que estará en medio de las tribulaciones, como le fue revelado a Conchita de Garabandal y que comenzaron un tiempo antes. Sobre esto hemos escrito varios artículos y realizado varios videos, cuyos links te dejo en la descripción de este video en YouTube. Como dijo el padre Michel, luego del aviso, las personas de la tierra tendrán 6 semanas y media para aceptar a Dios en sus vidas, y es por eso que debemos rezar por este tiempo. Este es uno de los momentos más importantes que nuestros seres queridos tendrán para elegir a Jesús, con la ventaja de que en esas 6 semanas y media el maligno no tendrá poder sobre la voluntad de las personas, y las personas tendrán total libertad de decidir por su propia conciencia. A partir de aquí estará visible ya la purificación del mundo, y este nuevo Pentecostés llevará al triunfo del Inmaculado Corazón de María y a una era de paz. Muchas personas necesitarán ayuda de nosotros para consolarlos y llevarlos a la confesión en ese momento. Algunas personas no creerán en lo que realmente ocurrió y tendremos 6 semanas y media para evangelizar. Sentiremos la paz de Dios aun si no conseguimos que algunas personas nos escuchen, porque Dios nos dará esa fuerza para seguir adelante como a los apóstoles. Luego de las 6 semanas y media se agudizará la tribulación porque el maligno regresará con furia. Y el anticristo tendrá menos de 3 años y medio para hacerse cargo de las almas. Después del aviso, o concomitantemente con él, se agudizarán muchos problemas en el mundo. Hambruna mundial, graves trastornos en la naturaleza, división en la iglesia, y se implementará algún tipo de marca de la bestia para identificar a los que siguen al anticristo. Y por esta razón, los que no lleven esa marca serán perseguidos. Entonces, debes orar a Jesús para que haga que tu ángel de la guarda te guíe con una señal física al lugar de refugio más cercano. Esto es similar a cuando los israelitas fueron guiados por la columna de fuego de noche y la nube de día. No es realmente necesario que sepas a dónde irás, solo confía en Dios. Los refugios estarán protegidos por ángeles. Conoceremos a las personas que estarán con nosotros ya que estarán marcados con una cruz en la frente, y aquellos sin una cruz no estarán con nosotros. Algunos de los fieles están siendo marcados ahora, y el resto será marcado después del aviso. Esto es difícil de comprender para algunos, y quizás lo mejor para los incrédulos sea que no lo descarten totalmente y lo tengan como una posibilidad que podría suceder, porque Dios puede hacer cosas imposibles que no pueden hacer los seres humanos. Dice el padre Michel que las luces pequeñas, que son nuestros ángeles guardianes, nos darán 20 minutos para recoger nuestras cosas y seguir las luces pequeñas a los refugios. Y que eso será en medio de lo que se expresa en el Evangelio de Mateo capítulo 24 que te recomiendo leer. Los refugios estarán en todo el mundo. Incluso nuestro Señor le mostró al padre Michel el mapa del mundo con puntos luminosos donde estaban los refugios y quedó maravillado. Todos los lugares de refugio tendrán una fuente de agua milagrosa para la curación y habrá una cruz luminosa sobre ellos. Aquellos que miren la cruz luminosa serán sanados de todas las enfermedades para que no sean una carga para los demás. La comida que llevarán los refugiados se multiplicará porque los ángeles proporcionarán el maná y la carne como en el éxodo del pueblo de Israel.
y los malvados no podrán detectar a los fieles en los refugios por medio de la vista, el sonido o el olor o cualquier otro medio de detección. Cualquier casa, departamento, edificio puede convertirse en un refugio provisional hasta que nuestros ángeles guardianes nos lleven a un refugio permanente. Pero Dios puede permitir a sus hijos que su propia casa sea un refugio provisional y un refugio permanente. El ángel nos lo hará saber. Pero pueden estar seguros que antes de ese momento tendrán la protección de sus casas, que será un refugio para la familia. Cada refugio tendrá personas con dones específicos para ayudar a sobrevivir mientras esté en el refugio. Y habrá sacerdotes que vivan en el refugio o que visiten el refugio para dar la comunión. Y si por alguna razón momentáneamente no haya acceso a algún sacerdote, un ángel dará la comunión en la boca a los habitantes del refugio. En cada hogar también habrá adoración permanente al Santísimo Sacramento y cada persona deberá hacer un mínimo de 1 hora de adoración al día. Pero no estarán allí para descansar, sino para complacer la voluntad del Padre y para santificarse. Tendrán que trabajar el uno para el otro y para Dios, y se darán cuenta de lo que significa compartir la oración y la vida diaria, como se puede leer en Hechos de los Apóstoles 4:32. Cuando termine este periodo, dice el Padre Michel, que la tierra será completamente renovada. Los colores, el brillo, las flores. Habrá algunos edificios que ya no estarán porque fueron tragados por la violencia del maligno, pero todo estará completamente renovado para mejor. El Inmaculado Corazón de María habrá triunfado y tendremos una larga era de paz. Y acá les dejo la oración del Padre Michel para consagrar el hogar. Lo ideal es que se utilice agua exorcizada. Si no pueden conseguirla, se puede utilizar agua bendita por un sacerdote o un diácono. Y si no encuentran un sacerdote que pueda bendecir el agua, puede hacerlo un laico y pueden ver el Catecismo numeral 1669. Solo que la bendición de un laico no tiene el poder de toda la Iglesia Católica y de la línea sucesoria que viene desde Pedro, y se remite a pedirle a Dios que bendiga los objetos solo presentándole sus dones personales. Esta es la oración para consagrar el hogar como refugio momentáneo. Padre eterno, te consagro mi hogar por la intercesión del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Te ofrezco mi hogar como refugio para los días por venir. Será tu voluntad para tu gente, si quieres que la gente venga aquí. Yo consagro este hogar. Y con el agua bendita se rocían y rocían el hogar diciendo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se hacen la señal de la cruz. Y salen afuera y consagran la tierra de la misma manera, cambiando la palabra hogar por tierra. En definitiva, esta información que te he dado es para discernir y tener presente cuando se agudice la tribulación.